La Ciudad de México, como todas las grandes megalópolis, es cuna de oportunidades, pero las acaparan los hombres blancos, mientras que las personas que viven en hogares de bajos ingresos enfrentan no solamente las peores condiciones, sino estigmas y discriminación que impiden que alcancen una mejor situación laboral. Infancia es destino, como dice el refrán. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para acabar con la desigualdad? Veamos el contexto. La desigualdad en la distribución de ingresos se mezcla con experiencias de estigma y discriminación y tiene un impacto importante tanto en la seguridad financiera como en el acceso a oportunidades laborales en la Ciudad de México. El informe Rostros de la Desigualdad señala que en la capital del país los hombres de piel blanca tienden a acaparar las limitadas oportunidades económicas y sociales de crecimiento, mientras que las mujeres y las personas de origen indígena sufren mayor discriminación en el trabajo y acoso o agresión sexual en la calle. El estudio concluye que las desigualdades multidimensionales se reflejan en el acceso a servicios de salud, educación y vivienda, pero también en cómo se relacionan las personas y cómo se sienten consigo mismas. Apunta que el origen social y el lugar de residencia influyen en la vida laboral. Quienes viven en comunidades de ingresos bajos suelen tener ingresos informales e irregulares asociados con su entorno. Las personas con ingresos más altos también dependen del apoyo de su familia y amigos, pero les proveen mejores oportunidades. Esto genera que los hogares con menores ingresos enfrenten peores condiciones de vivienda, educación, salud y trabajo. El texto reconoce que las autoridades tratan de atender la desigualdad a través de transferencias económicas y programas para reducir la violencia y la discriminación, pero pone en duda que sea suficiente para crear una diferencia real. Señala que se requieren políticas que ayuden a reducir las brechas de ingreso, como alzas al salario mínimo, defensa de derechos laborales, mayores tasas de impuestos para los hogares de mayores ingresos y riqueza, y mayor gasto en servicios e inversión pública. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche. ¿Cómo ves este informe de Oxfam, Eder? Yo veía algunas, lo hacen en colaboración, por cierto, con Animal Político y con el programa de periodismo del CIDE. Me parece que hay bastantes cosas a destacar ahí. Cosas que también a mí me parecían un poco también fuera de tono, como que la gente de clase alta pues tiene la opción de hacerse vegana. Me parece que es una discusión aparte. Es mucho más barato comer verduras que comer carne, por cierto, pero bueno, ya se los hice saber también por allá en Oxfam. ¿Cómo ves todo lo que pasa con este reporte? Está interesante, me parece que hay muchos lugares comunes, me parece que sí hay que analizar con mucho cuidado este proceso de empobrecimiento de los sectores populares urbanos, de las poblaciones más pobres, pero hay que compararlo primero con el resto del mundo en la condición de pandemia. Y fíjense, el nivel de desigualdad en la pandemia ha sido tan profundo que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos a 2 trillonarios. O sea, personas que poseen $1 trillón. ¿Para qué quieren tanto dinero? Es bien irracional eso, pero bueno, es otra discusión. Para viajar a la luna, Eder. Qué irracionales, qué irracional. En medio de las condiciones de pobreza y de calentamiento global, que haya estas situaciones me parece irracional. Y sí, infancia es destino, origen es destino en estas condiciones de capitalismo voraz. Y sin embargo, también podríamos comparar este proceso de disminución de los ingresos de las zonas más pobres urbanas con respecto a las zonas rurales más pobres del país, en donde, de acuerdo con la encuesta nacional de ingresos y gastos en el hogar del INEGI, la encuesta 2020, se aumentó del 15% en la jubilación y pensiones en las zonas, entre los sectores, los deciles más pobres del país. Algo que me llamó muchísimo la atención es que del 2018 al 20, las personas, los hombres indígenas, tuvieron un aumento de más o menos 500 pesos en su ingreso cotidiano, y las mujeres indígenas tuvieron un ingreso de 1,400 pesos. Esto se traduce en un aumento del 22.5 del ingreso a estos sectores poblacionales, personas pobres de zonas rurales. En ningún lugar del mundo, en la condición de pandemia ahorita, estamos en esta situación en donde sí se está aumentando. Por supuesto, no es suficiente, y tan no es suficiente que estos programas sociales no alcanzan para impactar en la calidad de vida de las personas más pobres de las zonas urbanas.
Eso todavía se tiene que profundizar. Creo que también los gobiernos estatales, sobre todo la Ciudad de México y del Estado de México, en donde me gustaría mucho que también hubiera un análisis similar, tendrían que establecer políticas públicas para impactar de manera más específica hacia estos sectores. Pero hay que compararlo con lo que está pasando en las zonas rurales del país. De acuerdo. ¿Cómo lo ves, Lisa? Y ante esto, pues también preguntarnos ¿qué puede hacer la 4T? Porque una de las promesas era precisamente cerrar la brecha de la desigualdad. La pandemia de COVID, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, pues ha agravado todo, ha dificultado y ha hecho un reto mayúsculo. Pero este informe de Oxfam, pues es la verdad, pues desnuda, digamos, la lacerante desigualdad que se vive en la Ciudad de México y que se replica en todo el país. Por supuesto, pues yo tenía 3 puntitos a hacer. El primero de ellos tiene que ver con agradecer que exista la información, no solo la información en el informe de Oxfam, sino justamente en las encuestas que citaba Eder, ¿no? La ENIG, pero también la ENOE, que levanta de manera sistemática el INEGI, y toda la discusión que tuvimos, ¿se acuerdan?, hace un par de años sobre si Coneval medía bien o no la pobreza y si estaba bien que se ampliara la definición de pobreza a este tema multidimensional en donde se tomaba en cuenta también el acceso a servicios públicos y no era una simple medición por nivel de ingreso, cosa que en su momento estuvimos, por supuesto, de acuerdo en esta mesa y que el informe refleja, ¿no? No es solo una cuestión de ingreso, de tipo de trabajo, de barreras y discriminaciones para acceder a un mercado laboral justo y bien remunerado con seguridad social, sino también es acceso a drenaje, acceso a transporte público, acceso a iluminación, acceso a escuelas bien amuebladas, con agua potable, servicios de salud suficientes, especializados que en las periferias, y justamente también lo discutíamos en esta mesa con respecto a la importancia, por ejemplo, del cablebús o de la línea 12 del metro, que puede conectar estas periferias más abandonadas de la ciudad con los centros para que pueda haber mayor acceso a los centros laborales, es fundamental. Lo segundo que quería decir es que a partir de esa información, pues lo que sí vimos es que ciertas políticas públicas van a necesitar ajustes, ¿no? Y hay toda una discusión en redes sociales muy interesante sobre la focalización de los programas sociales y si ha tenido un impacto que ha favorecido más, digamos, a las personas receptoras que están en los deciles más altos del ingreso, y se ha perjudicado en esas transferencias por la ausencia de focalización a los deciles más bajos, cosa que creo que es una cosa técnica, pero también es algo que debería tomarse muy en serio el gobierno federal. Y mi último puntito era, hagamos un análisis de todo esto con una perspectiva de género, porque si bien es cierto que en algunos casos muy focalizados pudo haber algún avance, sin duda alguna esos avances son magrísimos con respecto a todo lo que se necesita, y hemos discutido aquí también hasta la saciedad el impacto tan desfavorecedor y tan pues desigual que ha tenido justamente la pandemia y el empobrecimiento laboral de las personas, en las mujeres y en las infancias que se quedaron por motivo de la Intersect ha hecho una labor ahí también fundamental para poder ver todo esto junto con GIRE y otras organizaciones. Dolores, ¿qué ves, qué destacas de este informe de Oxfam como Animal Político y el programa de periodismo del CIDE? Bueno, yo creo que es un análisis extraordinario y la verdad creo que, bueno, me concentré un poco en la parte cualitativa, es decir, lo que sienten, lo que piensan los y las mexicanas de la Ciudad de México, y me pareció muy fuerte encontrar recurrencias discursivas, sobre todo en el autoempleo y estas como microempresas en la informalidad. Esta parte creo yo que es, este autoempleo ha generado, por supuesto, condiciones estructurales muy desiguales a lo largo de la historia de México, y no solo en la Ciudad de México, yo podría decir que de toda la República Mexicana, lo que nos remite, Genaro, también a la falta de acceso a la salud pública, digamos como un sistema mucho más asequible, por así decir, o con ciertas mejoras en términos de qué enfermedades va a cubrir y qué otras no, porque de pronto se habla mucho del tema de salud, con que haya acceso para todos y para todas, sí, pero en qué padecimientos o en qué enfermedades, ¿no? Y cuáles quedan completamente excluidas. También está la parte educativa, cómo existe o recurre la confianza hasta cierto punto en determinado porcentaje hacia las universidades particulares. Creo que también nos sigue haciendo falta en todo México, incluyo la Ciudad de México, una mayor oferta de escuelas públicas, sobre todo en términos
de universidades o en escuelas técnicas. Creo que la parte de la educación sigue siendo un ancla importantísima, ¿no? En rasgos generales, yo creo que eso vienen los testimonios de las personas, que me parecen además necesarios de leer para precisamente perfilar o mejorar las políticas públicas del bienestar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está emprendiendo ahora mismo. Definitivamente creo que México, con el gobierno de Morena o sin el gobierno de Morena, va a seguir necesitando esos apoyos a las familias, a los niños y a las niñas, a los estudiantes. Creo que es una parte importantísima, pero sí es necesario revisar este tipo de estudios cuantitativos y cualitativos para ver entonces de qué manera van a poder hacer ajustes o mejoras para que haya mayor, digamos, capacidad. Bien. Finalmente, Martín, ¿qué destacas también tú de este informe? Pues lo que decía Lisa y Dolores, yo creo que hay que abundar en eso. Tenemos que ver este estudio conjuntamente con la ENIC que se acaba de publicar, y creo que el estudio de Coneval o los resultados de Coneval se van a dar a conocerse pronto, porque pues es la gran pregunta de nuestro tiempo: cómo combatir la pobreza y cómo abatir la desigualdad. Son dos cosas distintas, pero obviamente van ligadas. De las conclusiones tanto del estudio de Oxfam como de la ENIC se sacan 4 puntos que creo que lo que debe hacer es precisamente lo que decía Dolores: reorientar al gobierno de la 4T pues en las políticas públicas, ¿no? En cómo están desarrollando los programas sociales y la política económica, que también van de la mano. En primer lugar, lo que decía Lisa, hay una discusión muy interesante de la focalización de los programas sociales que parece que están beneficiando más a los deciles más altos y no a los más bajos. La segunda, el presupuesto destinado a los programas sociales ha disminuido año con año y no se compara con el que teníamos en el sexenio anterior. La tercera, ¿no? Bajó solamente el 32% de las familias más pobres, hogares más pobres, están recibiendo un programa social, mientras el discurso oficial dice que es el 95%. Y el cuarto, también es alarmante: de 2018 a 2021 aumenta en 40% el gasto en salud privado. Si vemos este tipo de cosas, pues obviamente hay ajustes que debemos hacer urgentes en la política social, insisto, en la política económica también, porque ahí obviamente echamos la mano también de lo fiscal. Pero son preguntas bien complicadas que necesitamos replantearnos todos como sociedad, no solamente el gobierno en turno, sino también las oposiciones y los congresos locales y los gobiernos locales. Bien, bueno, tenemos que hacer una pausa. A ver, rapidísimo, Eder, 20 segundos porque nos rápido. vamos. Es falso eso de que el decil de los que más ingresos tienen estén aumentando en sus riquezas. En zonas rurales, el decil más alto, que incrementó en 16.6%, fue el más pobre de la zona rural, y el 3.7% aumento de riqueza del decil más alto. Y en las zonas urbanas, ahí es donde sí hay una reducción de los ingresos. La reducción fue de 8% para los deciles más bajos y de 10.9% para el decil más alto de la población. Es falso que la 4T esté beneficiando prioritariamente a los más ricos de este país. Bien, nuestro hado padrino nos dio 30 segundos paliza. No, pero nadie está diciendo eso, Eder. Se está diciendo que los programas sociales están llegando más a las personas que están en los deciles más altos porque tienen más acceso para solicitarlos y recibirlo que aquellos que están en los deciles más bajos. No estamos hablando de aumento de riqueza, estamos hablando de acceso a las transferencias directas por la vía de los programas sociales del gobierno. Ahí está, por una ausencia de focalización. Eso es todo. Entonces no está concretos del 2018 al 2020, ahí está el resultado de cómo ha incrementado su calidad de vida de las personas más pobres gracias a los programas sociales. Ya les dije, el 15%, aumentó el 15% las jubilaciones y pensiones, las transferencias a este sector. Ya me están dando material para hacer un programa de viernes. Los pensionados están en mejor condición que los que no están jubilados y no están pensionados. Este aumento del 15% son las pensiones del gobierno federal. Por eso, y está fantástico, Eder.
Está fantástico que aumenten. Solo estamos diciendo que en la universalidad de los programas sociales estamos llegando primero a quienes ya tenían algún tipo de apoyo, transferencia o ingreso, que a los que no tienen nada. Y entonces es prioritario llegar primero a los que no tienen nada. Es lo único que sí, pero estructuralmente, logísticamente es más difícil llegar a aquellos. Por eso, ese es el reto. Pero ahí está el resultado concreto. A estas personas sí se están viendo beneficiadas. Ahí están los resultados concretos del INEGI. Bueno, vamos a retomar este tema en alguna mesa de viernes también para poderlo discutir durante una hora entera. Hacemos una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.